Muy buenas tardes, mi nombre es Yandy Espinosa, de Arquitectura de Computadora. Estamos exponiendo un caso de trabajador asistente contable que requiere registrar la entrada y salida de caja chica, servicio básico utilizando Excel 2021. Adicional, necesita desarrollar un videoconferencia en la materia de kit. Vamos usando el procesador AMD y la placa madre Axos. Vamos a ver un poquito más de la historia de la placa del procesador AMD. Procesador fue fundado el 1 de mayo de 1969 por un grupo de ejecutivos, Fisher Semiconductor, entre los que encontraba Henry Sanders y Erwin Turner, John Carter, Steven Simon-Sir. Bien. Se estrenó en el mercado de los circuitos integrados lógicos para el salto de la memoria RAM de 1975 a AMD. Y como ustedes están viendo, estos son los tipos de procesador que han venido evolucionando desde 1975, desde su inicio hasta 1997, 2008, 2014, 2019. ¿Qué es AMD y para qué sirve? Dice que es un rendimiento adaptable que impulsa los procesadores de servicio que ayuda a resolver los desafíos más importantes del mundo. Como ustedes están viendo, este es AMD, un procesador. Conforme ha venido evolucionando, estos son los procesadores que fueron creados en su inicio. También vamos a ver la historia de la placa motherboard Axos. Fue fundada y Typer en 1989 por los 4 ex integrantes de la compañía Axor anteriormente mencionado. Inicialmente la compañía se enfocó en productos de motherboard a dispositivos relacionados con el mundo de computadores, tales como aceleradores, tarjetas gráficas, soluciones de refrigerio. Como ustedes están viendo, motherboard, la placa madre Axos. Como ustedes están visualizando, esto es lo que estamos hablando. Esta es una gran parte fundamental para montar cualquier computador personal, de escritorio, portátil, algún dispositivo. Tiene instalaciones a una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, chipset, que sirve como centro de conexiones entre el microprocesador, CPU y la memoria de acceso al lector RAM. Vamos a hablar también de principales funciones de la placa base madre. La placa madre y sus principales funciones, además de los tipos que existe, es porque es parte fundamental del mismo que se encuentra en la carcasa del CPU, en donde se presenta la salida exterior que permite conexiones de distintos periféricos y aditamentos. La placa base madre se encuentra además elementos indispensables del sistema. Como ustedes están viendo, tiene memoria RAM. La cantidad y la tipología de velocidad de memoria RAM va a depender de los slots. Son las características más importantes de los elementos de la siguiente: la memoria RAM 1, 2 tamaño de la placa, 3 puerto USB, choker de la CPU, unidad de almacenamiento, CPU. Vamos a hablar de CPU. Es la unidad central del procesamiento. CPU es una pieza de hardware que permite que su computador interactúe con todas las aplicaciones de programa instalado. Una CPU interpretar las instrucciones del programa y crea las señales en la pantalla con la que interactúa como la utiliza la computadora. Como ustedes están viendo, este es un CPU. Es un componente muy importante para poder que la computadora pueda funcionar y tenga la capacidad de poder procesar los sistemas comandados por medio del CPU. Como ustedes también lo pueden ver, parte estructuras que también va acompañado del CPU para la construcción de una computadora. Viene el ventilador USB,
disipador de calor, disco duro, unidad óptica, fuente de poder, tarjeta madre, procesador. Todos estos componentes, módulo RAM, van vinculados y van funcionados a un ordenador de computadora para crear la computadora. Y otros componentes también que son importantes, que van programados, instalados conforme vaya construyéndose y programándose. ¿Cuánto de RAM tiene el procesador AMD? Memoria RAM soporta DDR4, velocidad máxima de memoria 32 MHz, cache L total de 3 MB. Procesador AMD. Como ustedes están viendo, Razer es una línea de procesador fabricado por Advanced Micro Techniques AMD. Estos procesadores están diseñados para el rendimiento potente y están encargados para trabajos existentes como juegos y creación de contenido. ¿Cuántos núcleos tiene el hilo de procesador Razer? La cantidad de núcleos de hilos varía según el modelo de procesador Razer. Por ejemplo, algunos modelos pueden tener 6 núcleos, 12 hilos, mientras que los modelos Razer pueden tener hasta 16 núcleos, 32 hilos. El almacenamiento de una computadora. En las construcciones vemos que la memoria para almacenar los programas se debe ejecutar y los datos necesarios para ejecutar estos programas. Desde el punto de vista del programador, sería deseable disponer de una cantidad ilimitada. Como ustedes están viendo, esta es una imagen de una memoria de almacenamiento. Vamos a ver un punto muy importante, la fuente de poder para conectar a una computadora Asus. Como ustedes están visualizando, esta es una fuente de poder. Vamos a ver características del producto, pero primero vamos a ver, además de su competencia de 850 watts, tendrá la energía suficiente para poder funcionar, mirar series y videos favoritos a la hora de alto rendimiento cuando esté funcionando por medio de la fuente de poder. Puede controlar también la temperatura a través de su sistema de refrigeración. Podrá mantener la temperatura ideal de sus componentes y evitar su sobrecalentamiento para una mayor duración y no pueda calentarse, porque fue creada y diseñada para este componente. Vamos a ver características del producto. Como ustedes están viendo, la marca de este componente, este producto, marca Asus, tipo de fuente ATX de alimentación para PC, tipo de refrigeración por aire, potencia de salida 850 watts, voltaje 100 de voltaje 240, varía, depende cómo esté funcionando. ¿Qué problema hemos descubierto de todo esto que hemos visto? Que hemos descubierto al momento de construir una computadora y hubo un fallo, un error al momento de prenderla. Dice, ¿qué paso siguió para determinar el problema? Bueno, en mi ocasión yo la apagué la lacto, la desconecté la fuente de energía para ver si prendía, porque la computadora no quería solucionarse ese problema. Entonces yo que hice, lo apagué, lo prendí y vi que la computadora prendió, pero
al momento de prenderse no funcionaba, se quedaba como lenta. Entonces vi el problema, abrí la cubierta de la memoria en la parte inferior del equipo y retiré la unidad de RAM para ver si tenía polvo o si estaba dañada. 3. Bueno, como tuve que tener paciencia, entonces tuve que colocar de vuelta la cubierta de la memoria para ver si funcionaba. Entonces veía que no había solución. Entonces, ¿cuál es la causa del problema? Buena pregunta. Me di cuenta que tenía poca memoria RAM. Tenía de 4 en ocasiones en las que, aunque tenga instalada cierta cantidad de memoria RAM en la PC, el sistema operativo incluso de la BIOS no la detecta en su totalidad. 3. Indique los pasos que yo seguí para resolver el problema. La instalación nueva, tuve que instalar una RAM de 16 GB en la ranura correspondiente, y así se pudo solucionar el problema y pudo ver un mejoramiento al momento de instalarla. Recomendaciones para evitar que se repita el problema. Como ustedes están viendo, verificar el RAM si está lento o que esté lleno de muchos archivos, tantos programas a veces que tenemos que borrar para que pueda un mayor fluimiento y no se ponga lento. 2. Muchas veces es necesario limpiar el disco duro, porque hay veces que cualquier cosa que esté dañado dentro del computador, ciertas cosas tienen unas funciones y eso hace que el equipo no quiera funcionar, no quiera mantenerse en movimiento. Entonces hay que muchas veces limpiar el disco duro. 3. Vaciar la papeleta. Mirar la papelera muchas veces, asegurarse antes de borrar y vaciar cualquier archivo, porque hay archivos que sí sirven y otros que no, entonces hay que borrarlo muchas veces. Muchas veces hay que eliminar temporalmente los caches, porque a veces los caches pesan muchas veces tanto que el computador monitor no hay un fluir y un funcionamiento correspondiente. 5. Defragmentar el disco duro. En estas ocasiones yo pude ver, para que no se repita el problema, muchas veces tenemos que asegurarnos que el disco duro también esté en correcto funcionamiento, porque muchas veces hay veces que viene polvo, a veces hay cosas que están dañadas por el tiempo, por pasar el tiempo. Entonces muchas veces hay que restaurar ciertas cosas y cambiar. Muchas veces hay que desinstalar programas. 6. ¿Por qué? Porque los programas a veces pesan muchos megabytes y absorbe tanto que hace que el monitor o la computadora no pueda fluir, porque cada componente tiene una función. 7. Muchas veces tenemos que actualizar la computadora, porque hay veces que cuando no hay actualización no puede funcionar correctamente, porque la computadora, el sistema te pide actualizar. Entonces, 8. Revisar los programas de inicio muchas veces para verificar si no hay problemas. Desde el momento que le enciendes, si ve hay un fallo, un error o algo, entonces es necesario muchas veces revisar el programa. Y muchas veces 9. Hay que reiniciar el ordenador, porque hay veces que es necesario hacerlo para que pueda haber un movimiento más fluir en los sistemas internos para poder lograr el funcionamiento que uno requiere. Bien, como hemos visto hasta aquí sobre las partes de una computadora, mi nombre es Yandri Espinosa y hemos visto arquitectura de computadora. Estos son los casos y estas son las partes para el funcionamiento, y así la persona asistente contable podrá hacer los videoconferencias, podrá utilizar para el uso que ella necesita utilizar y poder cumplir el propósito de su tarea.
Bueno, hasta aquí mi exposición. Cuídese mucho y gracias por